Muy bien, entonces ahora vamos a ir a seguir con esta clasificación que es la primera, que se llama ángulos correspondientes, ¿sí? Vamos a recordar que vamos a relacionar uno de estos 4 ángulos, en este caso A, B, C, D, con los 4 ángulos de abajo, ¿sí? Bueno, ¿qué dice en su definición? Que son los pares de ángulos no adyacentes, es decir, que no son consecutivos, ¿sí? No son los que comparten un punto y un lado, que están en el mismo semiplano respecto de la transversal. Uno va a ser interno y otro va a ser externo. Entonces, dijimos que son aquellos ángulos que están en el mismo semiplano, teniendo en cuenta la transversal, ¿sí? Uno va a ser interno y otro va a ser externo. Entonces, vamos, por ejemplo, a los ángulos que están del mismo semiplano con respecto a B, D, F y H, ¿sí? Todos estos 4 ángulos están en el mismo semiplano. Pero dice los que son no adyacentes, o sea que B y D no pueden ser correspondientes porque son adyacentes. Y recuerden que tienen que relacionar uno de estos 4 con los 4 de abajo. Entonces, dice que es uno interno y otro externo. Como podemos ver, el ángulo B es un ángulo externo, porque está por afuera de la recta M, y el ángulo F es un ángulo interno. Entonces, ahí ya tenemos un par de ángulos correspondientes. El ángulo B y el ángulo F, ¿sí? Son correspondientes, están del mismo semiplano, como podemos ver, están del mismo lado, y uno es externo y otro es interno, como podemos ver en esto acá. Estos son externos y este es interno. A la vez también van a ser correspondientes los ángulos rojos, que es el ángulo D y H. Como podemos ver, el ángulo D y H están en el mismo semiplano. El D es interno y el H es externo, ¿sí? Porque pedía que sea uno interno y el otro tiene que ser sí o sí externo, ¿tá? Del otro lado del semiplano vamos a tener el ángulo A y E, que están en el mismo semiplano y el A es externo y el E es interno, ¿sí? Y a la vez también vamos a tener otro ángulo correspondiente que va a ser el C y el ángulo G. Como podemos ver, están del mismo lado, el mismo semiplano, y el ángulo C es interno y el ángulo G es externo, ¿sí? Entonces, acá tenemos los pares de ángulos, como podemos ver, con sus colores respectivos, ¿sí? Los ángulos correspondientes van a ser, por un lado, B y F, también DH, A y E, y el ángulo C y G, ¿sí? Cumpliendo esta condición que tiene que estar del mismo semiplano, uno externo y otro interno, ¿sí? Esos son los ángulos correspondientes que podemos encontrar en estos ángulos. Vamos con otra definición que son los ángulos alternos, ¿sí? Ya alternos, ¿sí? Para que se entienda bien y que tengamos una referencia, viene de la palabra alternar, viene de la palabra cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar acá a diferencia del anterior? El semiplano, ¿sí? Cuando dice alternos, significa que va a ser distinto el semiplano. Y vamos a ver entonces la definición. Dice que son los pares de ángulos no adyacentes, volvemos de vuelta que no sean consecutivos, que están en distintos semiplanos. ¿Sí? Esto que yo le decía alternar, cambiar, significa eso, para que les quede grabado ese nombre. Respecto de la transversal, estos pueden ser internos o externos, ¿sí? A diferencia de los correspondientes que tenía que ser uno interno y el otro externo, en estos dos, en esta clasificación, ambos tienen que ser internos o ambos tienen que ser externos. Entonces, vamos a ver.
ángulos alternos internos, cuando son internos, ambos ángulos son internos y cumplen lo que están en distintos semiplanos. Por ejemplo, estos ángulos. ¿Ven? El ángulo C y F son internos, están dentro de esta franja de las rectas M y P, ¿sí? Están adentro y están en distintos semiplanos. Uno está de un lado y el otro está del otro. Ahí voy a tener uno de estos ángulos alternos internos. Y el otro va a ser el ángulo pintado en rojo, que es el ángulo D y E, ¿sí? Que como nos podemos dar cuenta están en distintos semiplanos y los dos, ambos, son internos, o sea, están dentro de esta recta, ¿sí? Así que en este caso voy a tener solamente dos pares de ángulos alternos internos. Bueno, ¿y cuáles van a ser los externos? Los ángulos alternos externos son los que están por afuera de la recta M y P, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ángulo A y H, que son los verdes, ¿sí? Van a ser alternos externos. Como me puedo dar cuenta, A y H están en distintos semiplanos, eso que decíamos alternar, cambiar, distintos semiplanos, y ambos son externos. A la vez, el ángulo B y G también son alternos externos porque están en distintos semiplanos. Ven que uno está de un lado de la recta transversal y el otro está del otro lado. Y ambos son externos. Entonces tenemos el ángulo A y H en verde y el ángulo B y G. ¿Sí? Esta es la segunda clasificación, que son los ángulos alternos. Y por último, vamos a tener los ángulos conjugados, que es igual que los correspondientes, van a estar en el mismo semiplano. Volvemos con los no adyacentes, o sea, no son consecutivos y no suman 180. Y están en el mismo semiplano. Y también pueden ser o internos o externos. Ambos tienen que ser o internos o externos. Entonces, vamos con los conjugados internos. Dijimos que están en el mismo semiplano, ¿sí? Entonces, los internos son estos cuatro ángulos, C, D, E, F. ¿Cuáles son los que van a estar del mismo lado de la recta transversal, o sea, del mismo semiplano? Por ejemplo, C y E, los ángulos en celeste, están en el mismo semiplano y ambos son internos. Entonces estos van a ser conjugados internos. Y a la vez también los ángulos en rojo, D y F, son los ángulos que están del mismo semiplano, ¿sí? Que es lo que nos decía la definición, y son internos, ¿sí? Están dentro de estas dos rectas. Bueno, y obviamente, ¿cuáles van a ser los ángulos conjugados externos? Tenemos los cuatro ángulos que están por afuera de las dos rectas M y P, A, B, G y H. Y tenemos que identificar los que están en el mismo semiplano, o sea que van a ser los ángulos A y G, ¿sí? Están del mismo lado, A y G, entonces van a ser conjugados externos, los ángulos verdes, y los ángulos en amarillo, B y H, son los que van a estar también del mismo semiplano y también son externos, o sea, también van a ser conjugados, ¿sí? Acá hay un error, es conjugado y no alternos, ¿está? Así que ahí tenemos los conjugados.